Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya estamos llegando al final de las clases de trabajos prácticos. En la clase de esta semana vamos a trabajar sobre el giro neoliberal y la consolidación de estos modelos a partir de la década del 70. Tenemos para leer dos textos, dos capítulos, uno de un geógrafo muy reconocido, David Harvey. Es un geógrafo británico, marxista, que trabaja en universidades norteamericanas. Y el otro capítulo es de un sociólogo, Loic Bacquant. Es francés, pero también trabaja en universidades de Estados Unidos, y se especializa en sociología urbana y desigualdades. En las clases anteriores de trabajos prácticos estuvimos trabajando sobre las transformaciones económicas y sociales de los años dorados, esos años que habían comenzado en 1945 y que van a terminar en 1973, ese periodo, y que está caracterizado por una gran expansión económica, un desarrollo económico basado en el desarrollo industrial fordista, en una sociedad de consumo, en una ampliación de esa sociedad de consumo y en un Estado que va a jugar un rol clave en la articulación y en el desarrollo de esa expansión económica y en garantizar el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ese modelo de acumulación o ese desarrollo económico va a llegar a su fin hacia finales de los años 60, como ustedes vieron en los teóricos, y se va a producir este giro hacia opciones neoliberales o hacia la construcción o consolidación de la neoliberalización, como va a decir Harvey. Ahora, como trabajaron los teóricos, esta salida a esta crisis de acumulación de finales de los años 60 y principios de los 70 no era una salida unívoca, no fue unívoca, no se dio en todos los lugares de la misma forma, al mismo tiempo, ni con las mismas medidas, con los mismos alcances. Es decir, que tuvo desarrollos desiguales. Pero también tampoco fue una salida natural a esta crisis, no era la única opción posible. Y lo que nos va a permitir Harvey justamente es reconstruir esa trama de cómo fue posible la construcción o la salida, el triunfo de esta salida neoliberal a la crisis de acumulación de capital que se vive a finales de los 60 y principios de los 70. En el capítulo que tenemos que leer para esta clase es el primer capítulo de un libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, y el capítulo se titula La libertad no es más que una palabra. En ese capítulo Harvey comienza preguntándose justamente por la ideología neoliberal, cómo fue posible que esa ideología se tornara en una ideología dominante. Y ahí lo que él nos propone es pensar que para que cualquier sistema de pensamiento se vuelva dominante en una sociedad, lo que tiene que ofrecer son ideas que sean atractivas, ¿no? De acuerdo a los valores, de acuerdo a las intuiciones, de acuerdo a los deseos de esa sociedad en la cual pretende convertirse en hegemónico. En este caso, el neoliberalismo utilizó, o los teóricos neoliberales utilizaron o eligieron como valores atractivos para su discurso los valores principalmente de la libertad y de la dignidad. Dos valores, dos conceptos que en abstracto generarían casi el apoyo de una amplia mayoría de la población. Ahora bien, lo que va a hacer Harvey es pensar, bueno, ¿de qué libertad estamos hablando, no? Es algo que él después comienza el capítulo abordando este tema y lo va a terminar también abocándose a esta problemática. Y también lo va a desarrollar en otros capítulos del libro. Bueno, pensando en la libertad, se llevó a cabo la intervención de Estados Unidos en Irak en el 2003, un ejemplo que pone Harvey en este capítulo. Y dice, en esa intervención lo que se llevó a cabo fue la implantación de una serie de medidas neoliberales que apuntaban a la libertad de mercado, a la libertad de comercio, que privatizaron los servicios y las empresas públicas, que regularon el mercado de trabajo. Entonces, lo que va a decir Harvey, lo que se hizo en esa intervención
en Irak, digamos, fue la creación de un Estado neoliberal. Digamos, ¿para qué se tomaban estas medidas según la teoría neoliberal? Para generar y poder crear la riqueza necesaria que después iba a redundar en el beneficio de toda la sociedad. Entonces, lo que se estaba haciendo con esas medidas también era formar un Estado neoliberal que lo que tenía que hacer era ser garante y generar las condiciones para que esa acumulación de capital, para que la creación de esa riqueza fuera posible. Ahora bien, dice, hay algo interesante, es que 30 años antes a esa experiencia del 2003, hay una experiencia similar en algunos aspectos que se lleva a cabo en Chile. En el año 73, con el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende y el comienzo de la dictadura pinochetista, se llevan a cabo, primero, tienen en común no solo algunas de las medidas que también se van a implementar, como mencioné recién, en Irak, sino también la injerencia de Estados Unidos en ese proceso. Y ahí también, digamos, el caso de Chile es emblemático porque es el primer experimento en donde se intenta gestar, se intenta crear un Estado neoliberal. Y es emblemático también porque sirvió de prueba, de experimento para los giros neoliberales que iban a tomar unos pocos años después Estados Unidos y Gran Bretaña en sus propios países con el gobierno de Reagan y el gobierno de Thatcher respectivamente. Ahora bien, lo que nos dice Harvey es, si bien estas dos experiencias, Irak y Chile, separadas en tiempo y en espacio, tienen estas coincidencias, no nos alcanza solamente la explicación de la injerencia norteamericana o del imperialismo para entender o para explicar por qué estas opciones o esta neoliberalización se consolida a partir de los años 70 en la mayoría del mundo capitalista. Entonces se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué se produce el giro neoliberal? Que es uno de los apartados de este capítulo. Y en ese apartado, que es clave, digo, céntrense mucho en tratar de desmenuzar todo lo que dice en ese apartado, por qué el giro neoliberal. Él dice que una vez terminada la Segunda Guerra, digamos, cuando comienzan estos años dorados, si bien va a haber distintas, o va a haber una reestructuración de los estados y va a haber distintas formas estatales a lo largo del mundo capitalista, estos estados que surgen de la segunda posguerra van a coincidir, van a tener algunos aspectos en común. Y algunos de esos aspectos en común tienen que ver con que los estados iban a tener una intervención y un papel clave, un rol clave para generar el crecimiento económico, para generar pleno empleo, garantizar el pleno empleo, para garantizar el bienestar de sus ciudadanos a través de las políticas, ¿no?, sociales que nosotros trabajamos en los prácticos de estos estados de bienestar, y el rol clave de los estados en la intervención y la regulación de los mercados. Esta reestructuración, digamos, de estos estados estaba pensada para no volver a atravesar una catástrofe como habían sufrido en la década del 30, ¿no?, a partir de la crisis, ni también para no terminar en un nuevo conflicto mundial. Entonces, eso es lo que Harvey llama ese tipo de Estado que se reestructura después de la guerra, el liberalismo embridado. Que, digamos, ese liberalismo embridado consistía en que el Estado regulaba las acciones o los procesos de mercado, a veces los regulaba restringiendo o a veces también generando las condiciones para orientar el desarrollo económico hacia determinado lugar. Bueno, ese liberalismo embridado que generó, como dijimos, durante los años dorados una gran expansión económica, llegó a su crisis o llegó a un tope a finales de los años 60, y entre finales de los años 60 y principios de los 70 el mundo capitalista va a vivir una grave crisis de acumulación del capital, ¿no? Esa acumulación o esa crisis, digamos, del capital se va a manifestar en un fuerte estancamiento económico, un fuerte crecimiento del desempleo, grandes o altos índices inflacionarios, es decir, los precios no dejaban de subir, crisis fiscales para los estados, a quienes se les está haciendo muy difícil tributar, pero además tienen un enorme gasto social producto de ese estado de bienestar que habían construido. Entonces,
frente a esa crisis del capital a finales de los 60 y principios de los 70, es necesario buscar una salida. Bueno, ahí Harvey dice, no necesariamente el neoliberalismo era la única salida viable a esta crisis. Y para la década del 70 va a haber como dos opciones que se va a polarizar, digamos, ¿no? El abanico de posibilidades. Una de las opciones era la que defendían aquellos que pretendían profundizar la regulación estatal y el control estatal sobre estos procesos de mercado, y por el otro lado, en la vereda opuesta, estaban quienes proponían la liberalización o liberación del poder financiero y de las libertades de mercado. Bueno, justamente va a triunfar esta última salida a mediados de los 70, aunque como dijimos, repito, y como dice Harvey, el desarrollo no va a ser igual en todos lados, no se va a aplicar en el mismo momento y con las mismas medidas en todos los lugares, va a haber como un desarrollo geográfico desigual, dice él, ¿no? Y de alguna manera dice, el mundo capitalista va dando tumbos hacia esa respuesta, ¿no? Y va a depender también en cada lugar, en cada espacio, en cada país, su aplicación, su implementación, va a depender también de las tradiciones históricas de cada país, de los valores culturales de cada país, de las fuerzas en pugna en cada país para poder implantarse. Entonces, hay un desarrollo desigual, pero dice Harvey, bueno, ¿qué tienen en común? O qué podemos rescatar en común para poder entender este triunfo del neoliberalismo como respuesta a la crisis de los años 70. Lo que tienen en común es el escenario de la crisis. ¿Por qué? Porque ese escenario de la crisis que dijimos que generaba que el estancamiento económico, que generaba un fuerte desempleo y una fuerte o altos índices inflacionarios, lo que va a generar es un crecimiento y una agudización del descontento social. Y ese descontento social a finales de los años 60 y principios de los 70 lo que va a ir haciendo es acercando en algunos casos al movimiento obrero y a otros movimientos sociales emergentes y contestatarios hacia opciones y hacia la emergencia de alternativas de izquierda, alternativas socialistas. Entonces, lo que dice Harvey es, en ese contexto, esto empieza a representar una amenaza al poder político y económico de las clases dominantes. Entonces, hay una amenaza al poder político de esas clases dominantes porque el descontento social parece virar hacia opciones de izquierda e incluso radicales, ¿no? En algunos casos. Y también hay una amenaza a su poder económico porque están viviendo una crisis de acumulación del capital, un estancamiento económico. Por lo tanto, lo que va a decir Harvey en ese apartado es que el neoliberalismo y la neoliberalización es justamente el proyecto para restaurar el poder de clase de esa élite dominante, para restaurar el poder político y para concentrar la riqueza y la renta en los niveles más altos de la sociedad. Ese es el proyecto el proyecto político, que para Harvey es el proyecto central que tiene el neoliberalismo. Dice, incluso muchas veces puede entrar en tensión con la propia teoría neoliberal, porque el objetivo central del proyecto neoliberal es ese proyecto político de restaurar el poder de clase. Respecto a la teoría neoliberal, ya que lo mencioné y que es el próximo apartado de ese capítulo que se llama el ascenso de la teoría, justamente lo que dice Harvey es que la teoría de alguna manera eran ideas que ya estaban presentes al finalizar la Segunda Guerra y que van a confluir en esa asociación, la Mont Pelerin Society, que fundan o forman esa asociación en 1947, en la que van a establecer los principios básicos, rectores, digamos, de esta doctrina neoliberal. Pero que en realidad, dice, esa misma teoría neoliberal tiene algunas incoherencias o contradicciones, y que sobre todo lo que se va a ver es que esta teoría en muchos casos va a entrar en tensión con la propia práctica de la neoliberalización.
Estas ideas y estos ideólogos y defensores de esta teoría van a ir ganando cada vez más, van a ir ganando, van a lograr mayor difusión, sobre todo en la década del 70, y esto también va a ser gracias a al trabajo que hacen, dice Harvey, los think tanks, que son esta especie de laboratorios de pensamiento, de ideas que terminan convirtiéndose en muchos casos en asesores y teniendo influencia influencia pública en las políticas públicas, quiero decir, pero que también tienen esta teoría va ganando adeptos gracias a la función que cumplen los académicos, las universidades, en la formación de cuadros en este tipo de doctrinas. Digo, lo menciona en el caso de Chile, pero cuando dice que desde la década del 50 habían ido formando en Estados Unidos a economistas chilenos en las doctrinas, en las teorías neoliberales. Pasó lo mismo en el caso de algunos economistas en Argentina, ¿no? Los llamados los Chicago Boys, digo. Entonces, ¿cómo jugaron distintos medios un rol clave para lograr que esta teoría neoliberal vaya desde finales de la Segunda Guerra, desde el inicio de la posguerra, hasta los años 70 vaya en ascenso hasta lograr el triunfo y convertirse en la salida dominante? De todas maneras, lo que dice también en ese capítulo, en ese apartado que es interesante, es que además de que se genera esta tensión entre la teoría y la práctica del neoliberalismo, también hay distintas vías de consolidación o de implantación de este modelo que es interesante tener en cuenta y que les propongo que las lean. Y que tiene que ver con que en algunos lugares se implantó a través de la vía democrática, como fue el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de Gran Bretaña con Reagan y con Thatcher, pero que también en otros se implantó a través de los golpes de Estado, como vimos el caso de Chile, pero también el caso de las dictaduras en el cono sur de América Latina. A partir de esas dictaduras comienzan los periodos de neoliberalización. Y también en otros casos a través de la refinanciación de las deudas o a través de los préstamos los préstamos del FMI y del Banco Mundial, que vienen con imposiciones para reestructurar este tipo y orientar la economía y las sociedades hacia este tipo de modelos. Por último, quedan dos apartados más para analizar, en los cuales él habla del significado del poder de clase, y el último apartado, perspectivas de la libertad. Venimos hablando de que el neoliberalismo, según Harvey, es el proyecto para restaurar el poder de clase. Entonces lo que él se pregunta es, ¿de qué clase estamos hablando? Y lo que nos dice es que es muy difícil definir a esa clase, que no es la misma clase en todos los lugares, que no es la misma clase dominante de las etapas o los modelos de acumulación anteriores. Entonces, en este modelo de acumulación nuevo y en este modelo neoliberal, el poder deja de estar centrado o deja de estar en manos de la producción, de aquellos quienes controlan la producción, sino principalmente de quienes controlan las finanzas. Esta va a ser la clase dominante, la clase que va a restaurarse en el poder y que va a consolidar su poder detrás de estos modelos. Los altos directivos de las empresas, los jefes de los aparatos financieros, ¿no? Es el capital financiero el que está detrás del poder de esa clase. Y también se suman, dice Harvey, algunos sectores nuevos, ¿no? Del desarrollo económico, como son los que están vinculados a las tecnologías de la información o a la biotecnología. También se pregunta, que es interesante pensar, si esa clase son clases, ese poder de clase, esas clases financieras, digamos, son nacionales o son transnacionales, ¿no? Si pertenecen a un estado o atraviesan las fronteras de los estados. Y en realidad lo que él dice es que, si bien cada una de ellas se va a nutrir de un estado en particular, porque recordemos que la función del Estado neoliberal es garantizar y facilitar las condiciones
para que se pueda producir la acumulación de capital. Entonces, si bien cada una de estas clases se va a nutrir de un Estado que le va a facilitar esa reproducción de capital, pueden al mismo tiempo generar o tener poder de ejercer poder de clase en varios estados al mismo tiempo, más allá de las fronteras nacionales. Bien, y por último nos queda, cuando él retoma el final de este capítulo, como les dije hace un rato, él comienza y termina hablando de la libertad, de hecho por eso el capítulo se llama La libertad no es más que una palabra. Él vuelve a preguntarse, ¿no?, sobre la libertad de este modelo, de este discurso, que termina siendo algo que creo que no mencioné antes, que me olvidé de mencionar, que termina siendo esa libertad, cuando él empieza a pulir de qué se trata esta libertad. Bueno, esta libertad se trata de la libertad de mercado, ¿no? De la libertad, las libertades individuales al final terminan estando garantizadas básicamente en este modelo por la libertad de mercado. Entonces, lo que dice en este último capítulo, en este último apartado de perspectivas de la libertad, es que la libertad que defiende, que levanta este discurso neoliberal y este modelo neoliberal es la libertad de empresa, y que le otorga plena libertad a aquellos justamente cuya renta, cuya riqueza, cuyo ocio y cuya seguridad no necesitan ser ampliadas, ¿no? Como, bueno, ya tienen suficiente, y sin embargo les dejan una miseria de libertad a todo el resto de la población. El poder, además de esta clase, se refleja en que logran convencernos a todo el resto que tenemos unas migajas de esa libertad, en que estamos todos o vivimos todos mucho mejor en este régimen de libertades neoliberales. La última pregunta que se hace Harvey es ¿por qué nosotros, el resto, aceptamos esto con tanta facilidad? Y eso le da pie para continuar en el capítulo siguiente, en el que trabaja acerca de cómo se construye el consenso hacia estos modelos.